Bienvenidos a la serie de podcast de Team CBT México, en la que Victoria Chicurel y Silvina Bucci compartirán herramientas de terapia cognitivo-conductual TEAM, metodología creada por el Dr. David Burns, autor del bestseller Sentirse Bien. Bienvenidos al episodio número 40 de Team CBT México. Me acompaña mi querida amiga y colega Silvina Bucci. Silvina, estamos llegando ya a terminar el año e iniciar uno nuevo. Entonces, me gustaría aprovechar para felicitar a nuestros escuchas por estos días de fiesta y desear todo lo mejor para este 2024 y bueno, que iniciemos con energía, con muchas bendiciones, con salud y lo más importante, con paz en el mundo entero. Hola Victoria, me encanta lo que estás diciendo, sí, con paz en el mundo entero y con paz en nuestra mente, ¿no? Ocuparnos de nuestra salud mental, que es nuestra prioridad en estos podcasts y conectar con la audiencia justamente para eso, ¿no? Para traer un poquitito de información. Entonces, es muy emotivo el día de hoy para mí, por las fechas en las que estamos viviendo y quisiera, si estás de acuerdo, compartir la historia de cómo el doctor David Burns se empieza a inspirar para crear los 5 secretos de comunicación efectiva. Claro. Ok, pues vamos a compartir con el público y esto es algo más o menos así. El doctor David Burns es un psiquiatra y él estaba trabajando en un hospital en Filadelfia. Ahí es donde él conoce al doctor Aaron Beck. Como todos sabemos, los pilares de la terapia cognitivo-conductual son Albert Ellis y Aaron Beck. Entonces, el doctor Burns empieza a darse cuenta que los pacientes del doctor Aaron Beck empiezan a tener realmente una mejoría significativa y a más largo plazo que los pacientes que están viendo ellos con recetados con drogas. Entonces, esto empieza a llamar la atención y preguntarse, ¿qué es lo que está haciendo de especial el doctor Beck que los pacientes están mejorando? Y empieza él a asistir a pláticas con el doctor Beck, empieza a introducirse en lo que es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, en una ocasión, el doctor Aaron Beck fue a Inglaterra y dio ahí unas conferencias y hubo un chico que se llama Murray Sterling, que él estaba muy interesado y le gustó muchísimo el trabajo del doctor Beck y se acercó y le dijo, doctor Beck, ¿es posible que en verano pueda yo ir a Filadelfia y estar cerca de usted y aprender de usted? En verano yo tendría vacaciones. ¿Cree que esto puede ser posible? Y el doctor Beck le dijo, claro, puedes venir. Pasa el tiempo, llega el verano, llega el doctor Murray Sterling y visita al doctor Beck. Y entonces le dice, doctor Beck, ya estoy aquí, listo para aprender. De lo cual el doctor Beck dice, oh, recorcholis. La verdad es que en esos momentos se sentía sumamente abatido porque tenía muchísimo trabajo y no podía darle la atención que realmente se merecía el doctor Sterling. Entonces dice, ¿qué puedo hacer para que él aproveche este tiempo? Y se le ocurrió que el doctor David Burns podría ayudarle. Entonces fue con el doctor Burns y le dice, David, ¿podrías de favor ayudarme con este chico que viene de Inglaterra? Su nombre es Murray Sterling
y él está muy interesado en lo que estamos haciendo. ¿Crees que él podría estar en tus sesiones? Va a estar con nosotros un mes y de ahí podría aprender. A lo cual el doctor Burns dice, sí, claro, puede estar con nosotros. Entonces llega la primera sesión con un paciente llamado Philip, era un chico esquizofrénico que lo atendía el doctor David Burns y él estaba en la universidad a pesar de que tenía esquizofrenia, pero había momentos muy complicados en donde el paciente podía entrar en psicosis. Ese día de la consulta llegó Philip y entra al consultorio y entonces el doctor Burns le comunica que está Sterling con ellos y que si él puede permitir que el doctor que vino desde Inglaterra pueda acompañarlos y que está muy interesado en su caso. Entonces, Philip dice, claro, si viene desde Inglaterra y le interesa mi caso, por supuesto que puede quedarse. Entonces le dicen, ok, cuéntanos cómo estás. Dice, vengo muy mal, porque acabo de estar en la iglesia y la verdad es de que Juan Bautista quería hablar conmigo, yo estaba ahí, pero solo quería hablar conmigo, él no quería hablar con el sacerdote. Cuando el sacerdote se dio cuenta, pues se puso muy celoso y entonces me corrió de la iglesia, porque Juan Bautista solamente podía hablar conmigo. Entonces llegó eh, el sacerdote y me dijo que me saliera, por lo que me siento muy enojado y muy triste. Entonces, el doctor Burns, siendo un psiquiatra, está escuchando lo que está diciendo el paciente, está preocupado, está pensando, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medicamento le voy a cambiar? Quizá tenga que subir la dosis. Hoy no está nada bien, Philip. Y lo que pasó fue que el doctor Murray Sterling se le quedó mirando y le dijo, Philip, ¿puedes contarme un poco más? La verdad es de que, fíjate, en Inglaterra estamos muy interesados en toda la parte de la teología y me encantaría que me cuentes más. ¿Qué fue lo que te dijo Juan Bautista? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, en ese momento, Philip empieza a contar y empieza a salir del cuadro psicótico. Empieza a haber una mejoría significativa. Pasando esto, que él ya está mucho más estable, entonces aprovechó el doctor Murray Sterling en empezar a preguntarle, ¿hay alguna otra cosa en la que también te sientas incómodo que esté pasando en tu vida? Y ahí fue cuando Philip empieza a contar, la verdad sí, yo sé que tengo esquizofrenia, me cuesta mucho trabajo compartir con mis compañeros, sé que me tienen miedo, me rechazan y eso también es muy triste para mí. Entonces eso fue un momento de mucha catarsis y muy emotivo. Termina la reunión y entonces Philip le dice al doctor Burns, doctor David Burns, mil gracias, es la mejor sesión de mi vida. Y quisiera preguntarle si es posible que el doctor Sterling nos acompañe algunas otras veces. A lo que el doctor Burns le dice, claro, puede venir. Pues no te preocupes, por supuesto que va a estar. Saliendo de la sesión es cuando el doctor David Burns se da cuenta que hay algo que el doctor Sterling hizo que hizo esta conexión y que había mucho que aprender de este doctor y es cuando empieza a aprender, digamos que la iniciativa para crear los 5 secretos de comunicación efectiva. Silvina, a mí esto siempre me ha conmovido muchísimo, se me ha hecho súper interesante y no sé tú cómo lo vives. Bueno, es realmente una historia impresionante porque aquí vemos dos cosas, ¿no? Primero, cómo la vida nos va regalando oportunidades y segundo, cómo el doctor Burns tan humildemente, ¿no? Tan humildemente está abierto a aceptar influencia externa y a ver cosas que él no estaba viendo y a seguir aprendiendo, ¿no? Con una práctica que ya estaba con mucha gente, cerca del doctor Beck, con todo el conocimiento que tenía ya y sin embargo seguía aprendiendo, ¿no? Seguía aprendiendo de los demás, estaba abierto a cambiar cosas en él y sobre todo siendo psiquiatra, ver
que la empatía, ¿no? Y que los 5 secretos de comunicación efectiva que ahí nacieron daban otra perspectiva lejos de la medicación, ¿no? Que es lo que él estaba viendo en ese momento que no funcionaba tanto, que decía, estoy dando cubetazos de medicación y realmente no veo muchas mejoras en muchos de los pacientes. Recordemos que no estamos hablando de todos los pacientes, pero en muchos no había mejora. Entonces creo que fue un momento bisagra en lo que es la práctica del Dr. Burns y me encanta justo eso, como el aceptar influencia externa y entender que uno no sabe todo, sobre todo cuando uno ya está en un punto en el que es reconocido, en el que tiene tanta sabiduría, que creo que eso es lo más admirable de esto. Me encanta lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Es admirable porque cuando nos abrimos y ponemos nuestro ego a un lado, podemos dejar que salga toda nuestra creatividad, ¿no? Y poder tener opciones y poderlas explotar y poder compartir, como hizo el doctor Burns, estas cosas maravillosas, este modelo que fue creando poco a poco y que ha ayudado a tantas personas y me atrevo a decir que ha salvado la vida de muchísimas personas. Entonces, simplemente con el hecho de que tu vida cambie y tengas más plenitud y puedas vivirla sin ese sufrimiento estéril, eso ya es salvarte, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Silvina? Nada más. Entonces me parece que es momento de retirarnos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo podcast de Team CBT México. Para más información acerca de Team CBT México o para certificarte como terapeuta Team CBT, visita la página www.team-cbtmexico.com.